Saludos y bienvenidos a un nuevo especiales en IFM Noticias, donde conversamos con invitados que nos traen temas especiales, que transforman, que conectan y que acá desde IFM Noticias nos encanta difundirlo a través de nuestras plataformas digitales y por supuesto desde nuestro portal de noticias. Hoy venimos a hablar de un tema que en IFM Noticias nos encanta y que de hecho tenemos una sección únicamente dedicada a esto, y es la literatura, los libros y estos espacios tan llenos de magia y por supuesto de historia. Y para esto vamos a hablar con Confama. Vamos a hablar con Estefanía González. Ella es la responsable del ecosistema del libro y la lectura. Estefa, bienvenida a IFM Noticias. Muchas gracias, Laura. Bueno, empecemos por lo básico, por lo primero. ¿Por qué Confama decide apostarle a bibliotecas, a la lectura y a todo esto alrededor, pues, de lo que vemos acá, de estos espacios que se convierten más que en una biblioteca? Bueno, pues te cuento, ustedes saben que Confama el año pasado cumplió 70 años y este año nuestras bibliotecas cumplen 50. Confama fue la primera caja de compensación en Colombia en tener una biblioteca, y esa primera biblioteca de cajas es la que se encuentra hoy en el claustro, nació en el edificio San Ignacio. Esta apuesta nace de la necesidad de democratizar el conocimiento, de generar espacios, de propiciar el encuentro, ¿cierto? De hacer posible que muchas personas tuvieran acceso al libro y a la cultura hace 50 años. En estos días, en nuestra celebración y en el marco de los diferentes encuentros que hemos tenido, hemos encontrado información muy linda. Y encontramos, por ejemplo, que en el 86 que se hizo un primer encuentro de bibliotecas de cajas de compensación en Confama, Confama tenía 3 bibliotecas, San Ignacio y 2 satélites. Y hoy tenemos 75 espacios bibliotecarios en todo el territorio antioqueño, en las diferentes subregiones, en Medellín, área metropolitana, en Envigado, como la biblioteca de Orarango. ¿Por qué? Porque seguimos apostándole a esa posibilidad de que el arte y la cultura, los libros, la palabra, lleguen a muchas personas. Y las bibliotecas, además en Confama, son un corazón de la cultura. Lo más bonito que ha pasado alrededor de esta historia, de estos ya 50 años de bibliotecas Confama, es eso justo que mencionabas, que estos espacios se han convertido en espacios de confianza, donde la gente viene y se siente, como conversábamos tras bambalinas, en su casa, donde también hay ese espacio para la pausa, para el silencio en medio de tanto ruido, pero también para poder conversar con otros, generar otros lazos diferentes de conexión. Esas son las bibliotecas. Las bibliotecas tienen una función hermosa y es que son un lugar público, son un lugar de todos. En las bibliotecas ocurre algo que parece imposible y es como que todos somos iguales. La biblioteca nos genera eso. Y en esa medida la biblioteca se convierte en un entorno protector, en un lugar de confianza, en un buen vecino. Y en la biblioteca además pasa algo muy importante, y es que cada persona tiene la posibilidad de existir con otro, ¿cierto? No de permanecer como en su individualidad, sino que yo llego a la biblioteca, me encuentro con vos y mi existencia cobra un sentido a partir de mi relación con vos, ¿cierto? Entonces podemos tener una conversación, podemos crear juntas, podemos simplemente compartir el espacio, pero cambia completamente como es el lugar de cada persona en el mundo, ¿cierto? Cambia de significado. La biblioteca de alguna manera también nos dignifica, ¿cierto? Porque llegamos a la biblioteca, y en las bibliotecas de Confama, cuando van, y yo creo que las personas que van lo saben: hola Laura, ¿cómo estás? ¿Por qué no habías vuelto? Mira, nos llegó este libro que sabemos que te encanta la novela histórica, ¿cierto? Sabemos quiénes son esas personas que van justamente porque son nuestros vecinos y nos gusta que nos visiten, nos gusta visitarlos y nos gusta conocerlos. Ahora mencionabas algo muy bonito, y es que ese es el lugar donde cabemos todos, y por ahí también mencionan que las bibliotecas es ese único espacio donde no te exigen comprar nada para poder estar. Y eso realmente pues es lo que he tratado también de incentivar Confama al tener estos espacios a disposición de los antioqueños. Estefa, Confama también ha decidido un tema, y es su apuesta por el patrimonio, y vemos también cómo las bibliotecas están ubicadas estratégicamente en algunos edificios pues, que ya cuentan una historia, además de lo que encuentran al interior a través de los libros. Exactamente, hay unas, digamos, en las que
Este tema del patrimonio es más tangible, es más visible. Por supuesto, cada espacio cuenta una historia. Este nos cuenta una historia, pero hay unas en particular, como la Biblioteca Aranjuez, que hoy se llama Biblioteca Aranjuez Epifanio Mejía, porque Epifanio Mejía, quien compuso el himno antioqueño, resulta que fue un huésped ilustre de nuestro antiguo manicomio, que quedaba donde hoy queda la Biblioteca de Aranjuez. Entonces, cuando Confama llega al edificio de Aranjuez, se encuentra efectivamente una historia increíble, una historia que cuentan los ladrillos, que cuenta el edificio, que nos habla de Epifanio, pero de todos los huéspedes ilustres que pasaron por ahí, una historia que también nos habla de un momento de mucho dolor en Medellín, ¿cierto? Una historia que nos dice cómo nos reinventamos esto, ¿cierto? ¿Qué hacemos con este edificio que está casi en ruinas, pero que albergó a Epifanio y su poesía, pero también las historias del sicariato de los 90 y todo lo que pasa por Medellín, ¿cierto? Entonces, cuando entramos al edificio, también hay una decisión por respetar ese edificio y por permitirle ser protagonista. Y ese edificio, además, es un lugar muy querido por la comunidad de Aranjuez. Y en ese afecto es lindo porque la comunidad también se ha inventado una cantidad de historias alrededor del edificio. Entonces a nosotros nos hablan de los fantasmas del edificio y de la niña que sale a no sé qué horas y del señor que cuida no sé qué y de cómo lo habita Epifanio, ¿cierto? Entonces también la biblioteca, en este caso la de Aranjuez o la biblioteca del claustro, se convierten en una posibilidad de cuidar ese patrimonio, pero no solo de cuidarlo para mantenerlo vivo, cuidarlo para que otros se lo apropien, para que otros también hagan parte de esa historia, ¿cierto? Porque cuando uno llega a Aranjuez, realmente siente como una energía diferente, y cuando tenés la posibilidad de leer en las paredes, en la museografía que habita en el edificio, su historia, es como, wow, aquí había un lugar que además se llamaba manicomio. Cuando uno le dice manicomio a un niño pequeño, es como, ¿qué? ¿Manicomio? ¿Qué es eso? Pues ya ni siquiera la palabra se usa, ya se vive de una manera muy diferente la salud mental. Pues, por ejemplo, nosotros en Aranjuez, además de esta apuesta por cuidar el patrimonio, tenemos una gran pregunta por la salud mental, ¿cierto? Ese manicomio nos ha puesto a pensar. Entonces allí tenemos una colección especial pensada en salud mental, hacemos conversaciones, invitamos a la gente a pensar sobre esto que es tan importante, ¿cierto? Que tenemos que cuidar, que ha cobrado tanto valor y tanto interés, sobre todo después de pandemia, y que que es un tema que no podemos no conversarlo, ¿cierto? Y no abordarlo. Es interesante también porque a través de los libros pues es una forma también en algunos casos de comprender nuestra historia, de entender un poco más de lo que está pasando en la sociedad, de aislarnos también por momentos, como decíamos al inicio, de ese ruido que hay en la sociedad. Y pues ustedes también tienen una biblioteca en medio de un hospital, en medio de esos lugares donde generalmente pues suceden situaciones que en algunos casos pueden ser trágicas o pueden generar algunos traumas para la familia por todo lo que ocurre dentro de un hospital, y pues tener una biblioteca ahí realmente especial. Sí, tenemos una biblioteca en San Vicente. Ahorita me preguntabas por los formatos. Una cosa linda que hemos aprendido en estos años es que las bibliotecas pueden estar de muchos tamaños y en muchos formatos. Y cuando llegas al Hospital San Vicente y atraviesas la plaza donde está la fuente, hay algo que parece como una especie de paradero, como un lugar, como si quisiéramos, de ventas ambulantes, y resulta que es una biblioteca que está en la mitad del hospital. Ha sido muy especial estar ahí porque hemos establecido una relación muy cercana con los médicos. Los médicos son grandes lectores, pero también con las familias de los pacientes, que efectivamente están buscando otra conversación, otro momento, otra posibilidad, y con los pacientes. Entonces tenemos la biblioteca situada allí, pero además tenemos programas de lectura con los pacientes. Entonces es muy lindo porque los promotores, pues obviamente con la autorización del personal médico y de las familias, entramos al lugar donde están los pacientes para leer un rato, para compartir literatura, para conversar con ellos, y realmente hay
cambios significativos en la calidad de vida de esos pacientes que están ahí, porque nos lo dicen los médicos, las familias, las enfermeras, pasan otras cosas cuando llega ese promotor a hacer una lectura. Conversábamos ahora que las bibliotecas pues realmente son espacios del conocimiento, pero además de ese conocimiento que ya está dentro de una biblioteca, pues también hay otros momentos para crear nuevos conocimientos, y por eso es que dentro de las bibliotecas Confama también hay clubes de lectura, clubes de ajedrez, costureros, y suceden una cantidad de experiencias también alrededor de la lectura que tiene pues también a disposición Confama. Hablemos un poquito acerca de esto. Bueno, Laura, las bibliotecas es que son lugares maravillosos, pues para mí son como un lugar súper vivo en los territorios, y por eso justamente también está la apuesta por permitir crear, ¿cierto? En la biblioteca hay mucho conocimiento, la labor pública de democratizar ese conocimiento es muy importante, pero también la posibilidad de crear, ¿cierto? De decirle a los niños, a los jóvenes, a todos los usuarios, aquí también tú puedes crear conocimiento y ponerlo al servicio de otros. Entonces eso ocurre de diferentes formas, porque claro, todos también creamos de diferentes formas. Entonces tenemos unos talleres de escritura creativa que luego se ven reflejados en los concursos de cuento, en Antioquia Reimaginada, en Medellín en 100 palabras. Incluso muchas de las personas que han pasado por estos talleres han publicado libros o fragmentos en libros. Pero como te decía, hay otras posibilidades, ¿cierto? Entonces están los clubes de ciencia, están los laboratorios de mapeos territoriales. En Cristo Rey hay un ejercicio hermoso en el que la comunidad se ha dedicado a mapear su territorio a partir de los sonidos, de los olores, de la economía, de los vecinos, etcétera. Están los que están más orientados a tecnología, donde hay chicos que vienen para aprender a desarrollar apps. Están los laboratorios de arte, están los clubes de ciencia, ¿cierto? Entonces también es decir, aquí también tú puedes crear y aportar para esta sociedad tu conocimiento. Confama siempre ha sido esa caja de compensación que ha sabido o ha querido salirse un poco del molde, de lo tradicional. Es como ese hijito rebeldoso de alguna manera, en el buen sentido, por así decirlo, también pues para llegar a las nuevas adaptaciones, a los nuevos públicos, para caber en todos los lugares, y las bibliotecas son un ejemplo de eso. Han dejado de ser las bibliotecas tradicionales. Me contabas también al inicio de la conversación pues que ya no tienen separadas como las salas de libros infantiles, los libros de ciencias, los libros de tal cosa, sino que todo está reunido en un mismo lugar. ¿Por qué Confama decide hacer las cosas de esta manera? Porque también entendimos que así es la sociedad, ¿cierto? Que no tiene sentido. ¿Por qué separamos a los niños de los adultos, ¿cierto? ¿Por qué separar a los adultos mayores? Y te decía como, de alguna manera el cambio empieza espacialmente, ¿cierto? Y cuando, yo no sé si se acuerdan, pero antes uno llegaba a una biblioteca y había como un mostrador así súper alto y una señora súper arriba, pues que lo miraba a uno así como para abajo, ¿cierto? Y ese pequeño detalle de te atiendo mirándote a los ojos en el mismo nivel cambia completamente el relacionamiento de la biblioteca, ¿cierto? Decir en la biblioteca, en la mitad de la biblioteca hay un teatrino, algo que nosotros llamamos sigurat, que se cierran unas cortinas y se proyecta una película, ¿cierto? Que en la biblioteca tienes la posibilidad de jugar un juego de mesa. Las bibliotecas de Confama te prestan libros y te prestan juegos de mesa. Que tienes la posibilidad de estar en una conversación, ¿cierto? Porque también es entender cómo funciona la sociedad y cómo construimos sociedad, y la sociedad se construye conversando, se construye compartiendo, se construye reconociendo el lugar de los niños, ¿cierto? Y no por allá, que ellos necesiten por allá y que hagan bulla solitos, y aquí la gente grande en lo importante. Entonces en nuestras bibliotecas vivimos de alguna manera como se vive en sociedad. También ha avanzado o evolucionado, por decirlo de alguna manera, esa rutina o ese ritual de ir a una biblioteca, de leer un libro y demás. Hace unos años, pues las personas que desde pequeños hemos leído mucho, y me acuerdo que yo desde en el colegio, cuando iba a la biblioteca, pues la gente te asocia como, ay, es muy nerd, o se cree el intelectual, o no sé qué. Pues digamos que ya también ha evolucionado ese concepto de la lectura.
que creo que desde Confama también se ha hecho un gran trabajo en eso, en entender por qué es tan importante esa conexión con la literatura hoy en día. ¿Ustedes cómo ven eso también como motor de transformación dentro de una sociedad? Sabes que me encanta esa pregunta porque el ecosistema, que es ese lugar donde se albergan las bibliotecas en Confama, pero que conviven con la editorial, con los concursos de cuento, con los festivales como el Hey Festival en Jericó, como la Fiesta del Libro, etcétera, tenemos una premisa y es hacer de la lectura un valor. Nosotros queremos que la gente se sienta orgullosa, contenta, que quiera compartir las lecturas, que justamente esos niños no se sientan como el nerd del salón, sino como ese que tiene algo para compartir, que puede leer con otros, que puede contarles a otros lo que conoció leyendo, ¿cierto? Que simplemente puede disfrutar un libro. Entonces esa pregunta tuya me gusta mucho porque es eso que nosotros insistimos todos los días y es algo, hacer de la lectura un valor, ¿cierto? Pensar que en la sociedad antioqueña, que hay unos valores que están muy trastocados, eso no lo podemos negar. Qué rico que volvamos a otros valores como leer. Y me decías, ¿por qué nos parece tan importante? Porque detrás de leer, y hay un millón de estudios científicos y neurocientíficos que te dicen, leer es llevar el cerebro al gimnasio. Leer es enriquecer tu vocabulario, leer es fortalecer tu pensamiento crítico, ¿cierto? Leer es aprender a pensar de otra manera, es abrirte al mundo, es entender la diversidad, es comprender que en el universo no estamos solos, ¿cierto? Es reconocer quiénes somos dentro de todo esto, uno más, ¿cierto? Entender el lugar de la naturaleza, de los otros seres vivos, entender cómo nos relacionamos y pareciera como exagerado decir como la lectura nos transforma, pero la lectura sí nos transforma. Claro, por eso inicié, porque para ustedes es como un motor de transformación de la sociedad. Imagínate que hay un profesor español que se ha dedicado mucho a entender cómo nos transforma leer y él dice, un niño de 2 años que está en un entorno culturalmente enriquecido, es decir, donde le leen, donde conversa, donde quizás asiste a un evento cultural, donde hay preguntas diversas, ese niño de 2 años maneja 200 palabras, ¿cierto? Las conoce y las sabe utilizar. Ese mismo niño en un entorno donde no hay lectura, no hay conversación, no hay diálogo, domina 20 palabras, ¿cierto? Entonces uno se pone a pensar en ese niño que llega a un preescolar, ¿qué pasa con el que llega con 20 y con el que llega con 200, ¿cierto? Imagínatelo en un conflicto de ese juguete es mío y tú no tienes cómo decirle, mira, yo lo cogí primero, yo quería jugar, o negociemos así, entonces termina, le mete un puño porque no tiene cómo establecer un diálogo con el otro, ¿cierto? Entonces uno dice, oiga, realmente sí hay un cambio, ¿cierto? O en los niños, hay un montón de estudios que te dicen, los niños que en su casa leen o que leen con sus padres o que están cercanos a los libros tienen, no sé, 1 o 2 años más por encima de los de su salón, ¿cierto? Por cosas tan sencillas como entender el enunciado del problema matemática, ¿cierto? Entonces vamos a estos estudios que el año pasado lo vimos en el de Antioquia, cómo vamos y perdimos el año en lectura. Impresionante. O sea, nos fue súper mal. Impresionante, o sea, se queda uno aterrado de saber, sobre todo los chiquitines, como los de primaria, la deserción de comprensión lectora es una alerta, pero urgente. Perdimos el año y era tan sencillo como hay deserción, los niños pierden el año. ¿Y dónde está la respuesta? La respuesta es en los niños no comprenden, no hay comprensión lectora. Sí, y entonces uno dice, eso sí tiene una implicación en la sociedad, porque todos esos que desertan, entonces, ¿qué pasa con ellos luego? Entonces, ¿dónde se van a emplear? Entonces, ¿cuál va a ser su expectativa de tener una movilidad social si no hubo la posibilidad de terminar el colegio? Y en este mundo también, además, dominado por las pantallas y por el digital, también las bibliotecas, uno dice, no se puede perder esa rutina o ese ritual tan lindo de ir a una biblioteca, que es lo mismo que pasa con el cine, que la pandemia también nos obligó a pegarnos de las plataformas, pues Netflix, Prime, que si bien son maravillosas, pues ese ritual de ir a cine, estar en una sala de cine, comerse sus crispetas, pues ocurre lo mismo en las bibliotecas. Lo que antes parecía un insulto cuando le decían a uno nerd por ir a una biblioteca, para mí se ha convertido en un gran halago,
En estos días alguien me decía, ay, pero es que con Laura solamente hay que hablar de libros. Digo, pues me siento totalmente privilegiada, qué gran piropo. Hablábamos hace un momentico de los formatos que tiene Confama de bibliotecas, entonces sabemos que están las grandes bibliotecas, hay unas más pequeñas que pues, están también en el hospital, en algunos centros comerciales. Profundicemos un poquito de esto porque sé que también hay una móvil biblioteca. Bueno, hay una móvil, es un bus hermoso que rueda por las 9 subregiones. En Medellín lo vemos en 2 momentos del año. En enero en el Hey Festival, cuando hay presencia en Medellín, y en la fiesta del libro. El resto del año la móvil está en los diferentes municipios de Antioquia realizando actividades principalmente con los niños de las instituciones educativas. Y es muy lindo porque la móvil ya tiene 5 años, ¿cierto? Entonces ya hay niños de, no sé, San Jerónimo, Chigorodó, Amalfi, que saben que la móvil va a llegar y están a la expectativa de la móvil porque ya son 5 años en los que la móvil ha ido en diferentes oportunidades. Están los puntos de lectura, que es como el del hospital, como el que tenemos en Vizcaya, Santa Fe de Antioquia, también. Puerto Berrío, que son formatos de biblioteca más livianos, en los que, sin embargo, pasa lo mismo que en las grandes. Es decir, siempre buscamos que en la biblioteca haya esa posibilidad creativa, esa posibilidad de encuentro. Entonces, si la biblioteca es grandota o pequeña, vas a encontrar clubes de lectura, clubes de escritura, laboratorios, lectura de prensa, etc. Tenemos otros formatos que para quienes visitan las oficinas de Confama, que son como unas bibliotecas internas que están ahí para uso de los usuarios cuando están en el SIS, o cuando van a hacer pues como un trámite en Confama. Tenemos la biblioteca digital, que de todas maneras es una gran posibilidad para quienes están por fuera de Antioquia. Tiene una colección súper interesante, tiene contenidos periodísticos, tiene podcast, tiene una colección de audiolibros increíble, tiene la biblioteca especial para niños que se llama Maquemaque, y bueno, tenemos esas bibliotecas, digamos, en el sentido más tradicional que las conocemos, unas más grandes, unas más chiquitas, digamos, esta es una biblioteca grande, hay otras como la de Pedregal, la de Cristo Rey, Itagüí, La Ceja. ¿Cuántas bibliotecas son estas? Bueno, son 75 espacios bibliotecarios y se me olvidó mencionar unos súper importantes que son las bibliometros. Hay 6 bibliometros, son unos lugares increíbles porque están en espacios de tránsito, pero también están en el corazón de unos barrios, en Santo Domingo, en El Pinal, en Acevedo. Entonces también son la biblioteca de esa comunidad y hace parte de una alianza muy hermosa que tenemos con el metro, en la que está Palabras Rodantes, Medellín en 100 palabras, etc. Las bibliometro también son otro formato de biblioteca. Confama, pues como hemos visto, tiene una gran apuesta por la literatura y también por eso pues tienen grandes invitados, escritores del mundo a sus festivales y a sus eventos. Estefa, pero todas son preciosas, por supuesto, pero si uno dice, ¿cuáles son esos sí obligados de las bibliotecas que tiene Confama? No, es que eso es muy difícil. No, también por su contenido histórico, obviamente, de donde están ubicadas. Yo no diría como que son esas, pero esas nos permiten entender el todo, ¿cierto? Entonces, esta biblioteca donde estamos hoy, la Débora Arango, nos permite entender una alianza muy importante que tenemos con el municipio de Envigado, de la que hacen parte otras bibliotecas, la Casa de Fernando González y otras bibliotecas comunitarias, ¿cierto? Entonces, la Débora hoy representa esa alianza. La Biblioteca de Aranjuez es uno de nuestros lugares más queridos por la historia que tiene, por ese edificio patrimonial, por las preguntas que nos plantea, por los retos. Es un territorio también, Aranjuez es un territorio muy exigente de escritores, de poetas, de artistas, que también nos exige mucho pensarnos desde el lugar. La Biblioteca de San Vicente, del hospital, es pequeña en comparación con esta, pero es una biblioteca que está en un lugar inesperado y eso también es muy importante, pues como permitirnos, sorprendernos y saber que la biblioteca puede estar en cualquier lugar. La móvil, ¿cierto? Esa posibilidad de la itinerancia, de inventarnos en cada territorio, ¿cierto? No es lo mismo llegar a Sonsón
que llegar a Y de Turbo. permitirle a todos los antioqueños la posibilidad de conectarse con la literatura, eso ya lo hace lo suficientemente poderoso. Mi favorita es el claustro, definitivamente. O sea, El claustro, que tiene la colección más grande, la apuesta por estar en el centro. En la plazuela San Ignacio hay una biblioteca que es supremamente activa, que tiene una vida completamente distinta a la que pasa al interior del claustro. 50 años del sistema de bibliotecas de Confama en este 2025. Esteban, muchas gracias A ti, por conversar muchas con IFM gracias. Noticias y pues por seguir esta gran apuesta desde Confama de creer en el poder de la literatura, de los libros, de estos espacios seguros y de confianza. Y bienvenida siempre a IFM Noticias. Bueno, muchas gracias. Y con ustedes pues nos encontraremos nuevamente en otros especiales en IFM Noticias para que sigamos conectando desde diferentes espacios, desde diferentes territorios y por supuesto con esa gente que está dispuesta a mostrar lo que transforma y lo que verdaderamente somos.